presidente de la Asamblea cierra la sesión, la clausura básicamente. Si la clausura, esa ley pasaba por Ministerio de la Ley. Pero el presidente, por las presiones que tenía, y todos hemos manifestado y hemos acordado con él que la ley no tenía por qué pasar por disposición de la ley, sino que tenía que ser debatida. Entonces, en ese momento, el presidente dice, muy bien, para que esto no ocurra, voy a suspender la sesión, que era legítimo, y mañana a las 10 de la mañana nos reunimos para buscar una solución, ¿no? Que habían dos cosas. Muy bien, se suspende, los asambleístas pues ya nos desconectamos, nos volvimos a conectar a las 10 de la mañana, la sesión no se hizo, la volvieron a postergar para las 12 del día, y como a las 2:30 porque se instala la sesión. Entonces ahí que era lo que debía haber hecho el presidente. Es decir, cualquiera de los asambleístas debió haber presentado una moción para rectificación de la votación, porque yo digo, sinceramente me quedé con dudas. Esos 3 asambleístas para mí no votaron, se acabó el tiempo, eso me refiero anoche, se acabó el tiempo, y al acabarse el tiempo, al decir presenten los resultados, automáticamente el que no ha votado le aparece como abstención. Entonces, es decir, que yo creo que esos 3 asambleístas no expresaron su voto de abstención, sino que fue porque el tiempo se terminó. ¿Qué estaban esperando para votar? No sabemos tampoco. Entonces, ahí lo que cabía básicamente era una rectificación de la votación, ¿ya? Y en el último de los casos, hacer una reconsideración a la votación también. Las dos figuras caben, ¿verdad? Porque es propio de que cada ley que se vota, se puede pedir una reconsideración, para que eso sella la posibilidad de que en cualquier momento o en la próxima reunión algún asambleísta se le ocurra pedir una rectificación, porque así dice la ley. Ley que se vota hoy día, por ejemplo, para dejarla sellada, alguien pide la rectificación. Si se rectifica, eso ya queda, o la reconsideración. Si se reconsidera, esa ley ya nadie la puede, esos resultados ya nadie los puede tocar, se quedan ahí. Es decir, ya quedan inamovibles. Entonces, eso pudimos haber hecho eso. Eso fue lo que nosotros combinamos, pero no hicieron eso. No hicieron ni la rectificación ni la reconsideración. Una salida. ¿La otra salida cuál era? Unos asambleístas habían presentado un informe de minoría, que no estuvieron de acuerdo con el informe que presentó este señor Mendoza. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a presentar nuestro informe de minoría. A la ley, al quedar en el limbo, había la posibilidad de que algún asambleísta mocione también de que se trate ese informe de minoría, ¿no? Para que comience, digamos, a leer lo que tiene de positivo, y ahí se sometió a votación a ver si es que pasaba ese informe o no. Pero tampoco hicieron eso. ¿Qué es lo que se les ocurre hacer? Es decir, y esto lo voy a dejar bien pronunciado, porque esto es un acto inconstitucional. Por eso nuestra bancada iniciará a partir de este momento, va a hacer las acciones que corresponden, porque tiene que haber aquí una demanda de inconstitucionalidad por la forma como manejaron esto. Ya por la forma como manejaron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se instala la sesión, una vez que ya está eso votado, está cerrada el debate, le dan la palabra a un asambleísta, y bueno, y de pronto le dan la palabra a un asambleísta Marín. ¿Con qué derecho? ¿Con qué atribuciones? Ella hace un par de mociones para que se incorpore al texto que ya ha sido votado, que no fue aprobado, que no fue archivado, que está en el limbo, para que se incorporen. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede hacer eso? Eso no se ha hecho nunca en la Asamblea Nacional. Eso es una tamaña mañosería, ¿verdad? Y el cómplice de eso es el presidente de la Asamblea Nacional, con el bloque de Alianza País, ¿verdad? En complicidad con el gobierno. Es decir, que rompieron. Efectivamente, asambleísta, ¿cuáles son las instancias que deberían tomar para denunciar estas irregularidades que existieron durante el pleno de la Asamblea de anoche y hoy en la mañana, que fue de verdad una tomadura de pelo, asambleísta? ¿Podría llegar esto a la Por Corte supuesto, es decir, eso es Constitucional? un acto, Andrés, completamente bochornoso, porque imagínense, estamos en casa, la gente creo que en esta ocasión como nunca se conecta más a los plenos, a los debates, que sea testigo de todo este tipo de irregularidad, ¿no? Es decir, es gente que no tiene realmente, que no cuida ni la forma siquiera. Es decir, estas cosas hay que rechazarlas, hay que decirlas con su nombre. Esto es una tamaña mañosería, ¿verdad?, que tiene que ser demandada, y la Corte tendrá que responder por esto, porque no se puede permitir. Esta ley está viciada, esta ley no puede pasar por la forma como se ha procedido.
Entonces, ¿cómo así pues se le da potestad una vez cerrado el debate a una asambleísta para que exponga cosas? Pues si ella se creía con el derecho de presentar propuestas, ese mismo derecho le asistía a los demás legisladores también. A decir, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está proponiendo y generarse el debate. Y ese debate tenía, si le dieron la palabra a una asambleísta, le tenían que haber dado la palabra a todos los que solicitaron. Muchos asambleístas solicitaron la palabra. El presidente se hizo de la vista gorda y no le dio la palabra. Muchos asambleístas quisieron pedir la palabra para hacer las aclaraciones, los puntos de aclaración que correspondía, para decirle, señor, ustedes no pueden hacer esto. No nos dieron la palabra. Por último, el asambleísta Raúl Tello, un asambleísta del Oriente, hizo, digamos, bueno, propuso en lo que ya todos veíamos lo que estaba pasando. Entonces se le pidió, digamos, ¿cómo es que se llama? Para que el presidente no siga presidiendo la sesión porque no estaba dando la palabra a la gente, ¿no? Es decir, la gente pedía la palabra y el presidente no hacía caso. Entonces, en esta parte, lo que hace el asambleísta es que apela a la presidencia para que el señor Litardo, que está incumpliendo el procedimiento parlamentario, no pueda, digamos, se someta a votación si él está en condiciones o no de presidir la asamblea o el pleno en ese momento. Entonces, todo esto... Asambleísta Byron, para que la gente le quede claro, ¿no? Generalmente, más que todos los jóvenes, suelen decir, bueno, la asamblea no hace nada, la generalización. Entonces creo que en cuestiones de aprobación de leyes sí hay que ser muy minuciosos y detallistas en cuestión de analizar cuáles son los asambleístas y qué bancada que votaron a favor de esta ley de finanzas públicas, asambleísta Byron. Bueno, esto está precisamente, o sea, lo más bochornoso para terminar esta partecita, o sea, no le dieron la palabra a la gente presentó, digamos, los puntos de aclaración, la gente quería informar a la ciudadanía lo que estaba pasando, quería denunciar todas las irregularidades, esta gente no dio paso, el presidente en complicidad, insisto, con el gobierno y con la bancada de Alianza País, se cerraron, le dieron la palabra a una cuando tenía que darle la palabra a mucha gente, y sobre todo la apelación a la presidencia, básicamente que son trámites que tienen la obligación de hacerlo, es decir, eso no está potestad de nadie. Se apela a la presidencia y eso es un mandato que tienen que resolverlo primero para ver si el presidente continúa o no, porque no está conduciendo bien la asamblea. Y para eso creo que los ciudadanos que estaban conectados, pasó una cuestión similar cuando el asambleísta Ron, apeló a la presidencia del actual vicepresidente, ¿no? Del señor César, bueno, se me da el apellido, del otro César, que es el vicepresidente. Entonces, se apeló, entonces se tuvo que votar, no pasó, es otra cosa, pero ese es el procedimiento parlamentario en un Estado de Derecho. Entonces, bueno, en ese sentido, todas esas cosas, esas irregularidades, por eso es que esta ley va completamente viciada, y ahora pues nosotros vamos a presentar la demanda, ¿verdad?, ante la Corte Constitucional para que esta ley no pase. Vamos a ver el pronunciamiento, estaremos dando a conocer cuándo haremos estas demandas, para que la ciudadanía pues también haga las presiones que le corresponde y esté enterada de del pronunciamiento en este caso de la Corte Constitucional. No le entendí bien, Andrés, su pregunta, porque la verdad es como que lo estoy escuchando entrecortado en la última intervención que usted hizo. Por favor, si me puede repetir la pregunta. Sí, le estaba explicando que generalmente, bueno, entre los jóvenes se generaliza, con el perdón de la redundancia, ¿no?, con el tema de que los asambleístas no hacen nada, los asambleístas están en contra del pueblo. Entonces, pero yo creo que, o la Asamblea Nacional, yo creo que en temas de aprobación de leyes, como la que se aprobaron el día anoche y hoy en la mañana hasta el mediodía, creo que sí hay que ser muy detallistas, hay que analizarla. Entonces sí hay que analizar quiénes son las bancadas y los asambleístas que votaron a favor de esta ley de finanzas públicas. Ya, muy bien, gracias. Ya, ahora sí le escuché bien. O sea, mire, el problema es el siguiente, ¿no? Todos tienen que entender que la Asamblea es un colectivo de 137 voluntades. Además de haber 137 voluntades, hay partidos políticos que tienen líneas, ¿no? Los asambleístas no es que actúan a veces con plena libertad, sino que cada partido, cada movimiento tiene sus líneas con relación, postura, con relación a un tema, otro tema. Bueno, entonces eso es natural.
O sea, yo creo que hay ciertos momentos que las leyes se aprueban, por ejemplo, por unanimidad, que bien, pero la mayor parte de las leyes, pues hay gente que no está de acuerdo en algunas cosas y eso es parte del juego democrático. El asunto está en los procedimientos y el asunto también está en la seriedad que se debe hacer un debate y la seriedad con que un ponente de una ley esté dispuesto realmente a escuchar y a coger todo lo que sea saludable, porque los asambleístas en su mayoría pues, ¿no? hacen propuestas porque realmente se dan cuenta de que de alguna manera eso contribuye a fortalecer la ley, contribuye a fortalecer los derechos de la ciudadanía, sobre todo de las personas que son objeto de beneficio de una ley. O sea, toda ley lleva siempre un grupo determinado que se va a beneficiar. Entonces, ¿qué hacemos los asambleístas? Revisamos y vemos cómo podemos mejorar un articulado. Entonces, en ese sentido, el hecho de no estar de acuerdo, por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿No? El problema es que por la mala, digamos, por la mala actuación, ¿no? de asambleístas irresponsables, por supuesto que a todos nos atacan, ¿no? Creen que todos somos responsables. Una ley no se aprobó, creen que somos todos responsables de que no se haya aprobado. O se aprobó una mala ley y creen que todos somos responsables de que esa mala ley se haya aprobado. Yo quiero decirles con toda frontalidad, nosotros somos ahora la única oposición que hay dentro del Pleno que está defendiendo los derechos de la gente. Nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros no estamos defendiendo los intereses de los banqueros, los intereses de los comités empresariales, no estamos defendiendo los intereses de las cámaras, de nadie. Nosotros vamos a defender a todos los que tienen que ser defendidos. Nosotros manifestamos nuestra postura. Nosotros aquí vamos a estar cero impuesto para la gente. Hemos dicho claramente que a la gente no se le puede tocar en este momento su bolsillo, porque si usted le toca el bolsillo a la gente, ¿qué va a pasar con la gente? Peor, como el presidente de la República ha expresado, es decir, ese proyecto de ley que mandó a la Asamblea llamada, pues, entre comillas, apoyo humanitario, que pretendía básicamente ponerle un impuesto al salario de la gente. Entonces eso era gravísimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no han entendido la situación que estamos pasando. Es decir, la gente cómo está viviendo en los barrios urbanos marginales, en la ruralidad, es decir, la gente que vive del día a día, que es casi el 70% de la población, y que saben que no estamos en condiciones de quitarle un centavo. Porque si usted le mete la mano a la gente, ¿qué va a pasar? Se resta la capacidad adquisitiva de la gente. Lo que va a recibir, lo que le va a alcanzar es para los alimentos y para los servicios básicos. No le va a quedar nada a la gente en el bolsillo. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar la economía si la gente no tiene dinero? Entonces, en este momento el Estado tiene la obligación de cuidar los ingresos de la gente, ¿no? Cuidarlos sobre todas las cosas, como también inyectarle recursos a los empresarios, sobre todo a los buenos, esos que están al día, que pagan utilidades a la gente, que le incrementan los salarios a la gente. Es decir, esa gente, ¿no? que está pagando el impuesto a la renta, que hace todo. Esa gente, esos empresarios, son los que tenemos que cuidarlos y cuidar también al trabajador. Entonces, esa ley no tenía de ninguna manera una proyección de tener ese cuidado. Estaban básicamente restándole el salario a la gente, quitándole la capacidad adquisitiva para que la gente solo gaste en lo estrictamente necesario. Comprar los alimentos, pagar los servicios básicos y lo que me queda, el poquito que me queda es para moverme de aquí al trabajo y del trabajo a la casa, qué sé yo, a lo mejor una medicina y algo de educación por allí. Pero a usted no le quedaba más recursos para que la gente pueda comprarse una camisa, un pantalón, lo que sea. Si usted no compra esa camisa, ese pantalón o ese vestido, ¿qué es lo que vamos a tener? Que los almacenes, cuando abran las puertas, ¿quién les va a comprar? Es decir, la gente debe tener dinero en el bolsillo para que se pueda reactivar la economía. Si la gente no compra, el Estado, ¿qué está perdiendo? Tiene dos pérdidas. No hay digamos, la contribución del IVA, que eso en cada lugar que usted va y compra un par de zapatos, usted está pagando el IVA. Y ese IVA va inmediatamente para ayudar a financiar el presupuesto, los gastos que tiene el Estado. Eso es inmediato. Y lo otro es que si la gente no compra, ese dueño de almacén, ¿cómo mantiene a los trabajadores de ese almacén? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser las ganancias que va a declarar a fin de año y sobre qué ganancia va a pagar el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es la ganancia neta. Entonces, eso básicamente trae una gran cantidad de secuelas, por eso nosotros hemos insistido. El gobierno está completamente equivocado. El gobierno no ha entendido la dimensión, el tamaño de la emergencia que estamos viviendo. No ha entendido sus características. No entiende absolutamente nada porque propone algo completamente descabellado, algo que no nos sirve en este momento. Por eso nosotros dijimos cero impuestos, peor contribuciones o impuestos tapiñadas de contribuciones. A la gente no había que tocarla. Bueno, y por último, si nos dijeron, bueno, vamos a debatir un poco qué tal si alzamos un poco el piso, porque pensaban clavarle este impuesto a las personas, por ejemplo, que desde que ganaban desde $600, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ya en el debate estuvimos de acuerdo que se elevara, por ejemplo, a $2.500, ¿no?
Ya, 2.500 para arriba. Está bien. Inclusive, pues la aportación que hacían los trabajadores, que inicialmente, de acuerdo al plan que presentó el presidente Moreno, estaban contribuyendo con 900 millones de dólares, eso bajó a 400 millones. Es decir, sacando a toda esa población que gana, por ejemplo, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, hasta 2.500, ¿verdad? Esa gente quedó exenta de pagar esto, pero lo que nosotros no estuvimos de acuerdo nunca fue que a los empresarios, si los trabajadores ponían 400 millones de dólares, ¿cómo es posible que en esa misma ley que estaban ya mandando al segundo debate, los empresarios solamente contribuyeran con 110 millones de dólares? Fíjense, los trabajadores que sobre su salario, porque el salario no es ganancia, o sea, el salario es lo que usted va a gastar todavía. En cambio, a los otros, a los empresarios, les cobran, digamos, van a hacer una contribución, aquellos que tienen utilidades sobre 2.500.000 dólares, y al final ya se quedó una gran cantidad de empresas, porque no todas tienen esa cantidad de utilidades. Entonces la contribución bajó de 500 dólares que iban a hacer inicialmente en el proyecto que presenta el presidente, bajó a 110. Entonces nosotros no íbamos a estar de acuerdo con esa contribución. O sea, más ponían los trabajadores que los empresarios, los dueños del capital. Entonces, ¿qué pasa? De que estos señores empresarios tuvieron buenos padrinos en la asamblea y en la comisión que se discutió este proyecto. Porque de 500 dólares que iban a aportar, resulta que se bajan, digamos, a pagar solo 110 millones de dólares. Entonces tenía esos conceptos y nosotros no íbamos a estar de acuerdo. Pero sobre todo, ¿qué era lo que más nos preocupaba? El tema laboral. Y nosotros jamás íbamos a votar mientras le dijimos claramente, bueno, las contribuciones las podemos aceptar, solo que regulen, así como han regulado a los trabajadores. El que tiene, por ejemplo, un salario de 2.500 va a hacer una aportación del 8.5% a esta emergencia, y los que tienen mayores de 25.000 dólares van a hacer una aportación del 36% de su salario. ¿De acuerdo? Con esa misma regulación, hagan también el pago de las utilidades de los empresarios. Asimismo, con un porcentaje. Los que menos ganan, pagan menos. Por ejemplo, comenzamos con el 5% y luego se va incrementando. Es decir, a ver, el que gana, por ejemplo, 10 millones paga, por decir, el 8%. El que gana 20 millones, el 10%. Y así sucesivamente como le hicieron a los trabajadores. Pero no, metieron en el mismo saco a todos. Los que tienen ganancia de 2.500.000 dólares, hasta los que tienen 400, 600 millones de dólares de ganancia. Entonces esas cosas nosotros no las podíamos permitir. Es decir, era una contribución completamente inequitativa, injusta, donde los que menos tienen eran los que estaban aportando más. El saldo final, 400 millones de dólares aportaban los trabajadores, 110 millones aportaban los empresarios. Entonces esas cosas no se pueden permitir. Pero lo más crítico de todo era el tema laboral. Habían 4 artículos que pretendían, o sea, que ya van a reformar básicamente. Ya no hablemos en supuesto. Ya eso se aprobó, ahora hay que esperar el veto del presidente. Ojalá que el presidente haga conciencia de la medida que ha hecho eso, digamos, cómo le está quitando los derechos a la gente. Ojalá que logre entender, ¿verdad?, que no hay que, para salir de la crisis, no tiene que quitarle el salario a la gente, ni tiene que precarizar el trabajo, ni quitarle a los empresarios, no poner impuestos. Lo que tiene que hacer es recaudar lo que nunca ha recaudado. Ahí tenemos 1.500 millones de dólares que no se han recaudado por concepto del pago el impuesto a la renta. Bastante dinero, mucho más de lo que proponía recoger esa ley en su parte inicial, ¿verdad? Que pretendía recoger básicamente 1.400 millones, pues después se lo bajaron a ver, 500 millones, porque 560 millones, porque 400 pagaban los trabajadores, 1.100 pagaban los empresarios, y habían como unos 40, 50 millones de dólares que salían por el concepto del impuesto del 2% a estos pillos que tienen, digamos, la plata en los paraísos fiscales. Entonces, bueno, ahí se completaban básicamente 560 millones de dólares. Entonces, lo peor de todo era esos 4 artículos que básicamente precarizan el trabajo. Precarizan el trabajo. Esa es la ley que aprobaron. Y por eso es importante. Yo me voy a hacer eco con lo que tú decías, Andrés. A ver, muy bien. Hay que tener en cuenta quiénes votaron. O sea, que no nos vengan con el cuento. Claro. Es decir, esta gente que votó a favor de esa ley son los responsables de que al trabajador, una vez que la ley salga publicada en el registro oficial, le rebajen la jornada laboral al 50%. Es decir, que ya no va a trabajar por 400 dólares, sino que el trabajador lo van a obligar a trabajar solo 20 horas y les van a dar un salario de 200 dólares. Le van a hacer aportaciones a la seguridad social por esa cantidad. Es decir, le van a hacer media seguridad social. Le vamos a preguntar entonces al Seguro Social qué clase de seguridad social le va a dar a un trabajador que va a tener un salario, que va a trabajar 20 horas
que va a tener un contrato por esas 20 horas, que tiene un ingreso de $200 y que va a hacer una contribución no de $86, que es lo que hace un trabajador que tiene, digamos, el salario básico, sino que tiene básicamente un ingreso de $200 y que sobre eso va a hacer una contribución a la seguridad social de $43. ¿Qué es seguridad social? Básicamente, básicamente, asambleísta, esta ley está defendiendo al más fuerte, porque también una de las propuestas desde el gobierno es que el empleado se arregle con el empleador, cuando eso todos sabemos que no hay una lucha de igualdad, pues porque precisamente en estos momentos lo que más puede existir es la De precarización acuerdo, es laboral, decir, asambleísta. comenzamos la precarización con la reducción de la jornada. Y luego viene el contrato permanente, ¿no? Es decir, que ahí van un montón de cláusulas también que son específicamente para tercerizar, son casi como medidas tercerizadoras. El mismo hecho de hacer uso anticipadamente de las vacaciones, por ejemplo, hasta por 2 años. Es decir, muy bien, ¿cuántos días tuviste en tu casa encerrado? 60 días, muy bien. Eso te lo ponemos de vacaciones para el 2021 y 2022. Tú no vas a tener vacaciones en el 2021, tampoco vas a tener vacaciones en el 2022. Dígame, ¿por qué responsabilidad? ¿Dónde está el Estado? El Estado proteccionista, el Estado que tiene la obligación de ponerse en la suela del trabajador y defender sus derechos. ¿Dónde está el Estado que firmó tantos acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, donde se comprometió mediante acuerdos, ¿verdad? Mediante todos estos instrumentos internacionales a defender a los trabajadores? Eso es lo que tenemos que rechazar. Entonces, por lo tanto, esa ley digamos, va en contra de los derechos de la gente, y aquí el más perjudicado va a ser el trabajador. Y por supuesto, ¿qué es lo que va a permitir? Que los empresarios se enriquezcan más, pues. Se enriquezcan más, porque ahí los está dejando, despide como sea, pon los contratos como te dé la gana, es decir, le dan potestad para que el señor dueño de la empresa le diga, acuerde, aparentemente entre comillas, ¿verdad? Acuerde entre comillas con el trabajador. ¿Qué acuerdos? Dígame, pues, ¿desde cuándo las relaciones entre el empleador y el trabajador son horizontales? Eso yo no conozco. Siempre verticales. El dueño Claro. de la empresa impone su política, y más aún cuando ya hay una ley que le da toda la potestad para poner los contratos como le da la gana, y por último le va a decir, bueno, esas son mis condiciones y si a usted no le gusta, ahí está la puerta, ¿verdad? Y el que se queda, pues acéptela. A eso hemos llegado. A eso es que vamos a ver que van a estar, digamos, abocados todos los trabajadores, sobre todo del sector privado, porque las reformas que se hicieron fueron al Código de Trabajo. Así es, asambleísta. Y para retomar otra vez el tema de lo que también, sí, anoche el pueblo ecuatoriano se acostó con la mala noticia de la aprobación de la ley, entre comillas, humanitaria. El ecuatoriano también amaneció con la aprobación de la ley de finanzas públicas. Bueno, se estaba debatiendo los votos, unos estaban absteniendo, como ustedes lo decían. Hubo fallas técnicas también, y al mediodía, pues al final de cuentas, se aprobó la ley de finanzas públicas, lógicamente. Para nuestro público y para la gente de a pie, ¿no? El comerciante, el ciudadano que vive el día a día, asambleísta, con palabras masticadas, ¿en qué afecta, en qué afectaría al pueblo ecuatoriano la aprobación de la ley de finanzas públicas? Propuesta por incluso el Ya, dos ministro Richard cosas, la Martínez. inconstitucionalidad y para mí 4 afectaciones que son sumamente peligrosas. Primero, ¿por qué es inconstitucional? Porque el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene la potestad de presentar leyes de carácter económico urgente, ¿no? Para que la Asamblea en 30 días tramite esas leyes, pero debe ser claro que el objetivo de esas leyes tiene que ser para recaudar en ese momento, ya en ese momento, no es para después de 2 años como propone esta ley. Esta ley ya básicamente cuando sea publicada en el registro oficial, después que pase por el veto presidencial, va a salir al registro oficial, y recién, digamos, se va a poner en vigencia a partir del año 2022. Yo le pregunto, ¿cómo así por el presidente actual Moreno? Un presidente delegitimado, un presidente mentiroso, un presidente que tiene, digamos, el rechazo popular, que todo el mundo se queja, un presidente que ha sido, digamos, el que ha amparado la corrupción, que la ha protegido de tanta corrupción que nos habló, o sea, ¿cómo así él se pone a definir la política económica, la política tributaria, la política de desarrollo económico para los próximos? Hay que recordarle que él se va ahora, su mandato termina.
Él no puede dejarle la política económica diseñada para el próximo gobierno. Los candidatos, las personas que quieren ser presidente de la República tienen la obligación de presentar su plan, tienen que hacer una campaña y los ciudadanos después que escuchen van a decir me quedo con este plan de gobierno y ese presidente que gane y el que gane, el candidato que gane tiene la obligación de implementar ese plan, tiene la obligación de implementar ese plan, que no pase lo mismo que pasó con este gobierno, que una vez que ganó, ¿verdad?, traicionó los preceptos de la Revolución Ciudadana y acogió los planes de los candidatos perdedores. Aquí lo que está en vigencia en este rato es el plan de Lasso y el plan de otros candidatos más que perdieron. Ese es el que se ha impuesto cuando él fue electo para cumplir con el plan de la Revolución Ciudadana. Por eso hicimos campaña. La campaña no solamente la hizo él, la hicimos también nosotros. Fuimos barrio a barrio explicándole a la gente, muy bien, hemos avanzado de esto en vivienda y vamos a seguir mucho más. Hemos avanzado de esto en educación y vamos a avanzar hacia acá, etcétera, etcétera. Todo eso, nada se ha hecho. Nada se ha hecho. Entonces, por lo tanto, este gobierno no tiene por qué dejarle haciendo la política económica, ni tributaria, ni de nada al próximo gobierno. Insisto, ¿por qué es inconstitucional? Porque no recauda en este momento. Las leyes de carácter económico urgente son para este momento. Se tiene que recaudar ahorita porque ¿por qué la envía el presidente de la República a la Asamblea? Porque simplemente no hay liquidez. Necesita recaudar y para eso necesita un trámite urgente, rápido, para poder, digamos, inyectar liquidez para las necesidades del Estado. Entonces, en primer lugar, es inconstitucional por eso. Segundo, ¿qué es lo que nos preocupa? Primero, o sea, el superministerio de Finanzas que esta ley va a crear. Algún asambleísta de una manera irónica en el debate dijo, bueno, en adelante vamos a tener que poner en la papeleta 3 cosas, ya no van a estar solamente el binomio. Hay que poner a 3 personajes. Primero, al ministro de Finanzas, va encabezando, porque ese ministro de Finanzas, como de acuerdo a la ley que enviaron y que la aprobaron hoy día, tiene más poder inclusive hasta que el presidente de la República para los temas económicos. Cuando él es un asesor básicamente del presidente, encargado pues de ciertas competencias pero no es básicamente para que él define. Es decir, vamos a tener un superministerio de Finanzas, entonces vamos a tener que ponerle la papeleta. ¿Quién? El candidato al ministro de Economía, luego el presidente y luego el vicepresidente. De manera irónica, ¿no? Es decir, porque es un ministerio que se está rogando un montón de funciones que no le corresponden, cuando sabemos muy bien que la política monetaria pues la ejercen varias instituciones, cada una con su competencia, y que cada una pues tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes que rigen a esas instituciones. Entonces, en primer lugar eso. ¿Qué más nos preocupa? La forma como el gobierno pretende quitarle la autonomía a los otros niveles de gobierno. Se fortalece él como gobierno central. Aquí lo que vamos a tener es un superestado centralista nuevamente, ¿verdad? En 10 años hicimos tanto esfuerzo para desconcentrar eso, para darle potestad a la junta parroquial, que es un nivel de gobierno, para darle más potestad al alcalde, que es otro nivel de gobierno, para darle todas sus atribuciones que les corresponde al segundo nivel de gobierno, que son las prefecturas. Cada una son niveles de gobiernos autónomos. La misma ley, por eso dice claramente, gobiernos autónomos, se le llama GATT, gobiernos autónomos desconcentrados, descentralizados. Entonces, esto se pierde completamente, porque estas instituciones no van a tener la libertad como la tienen ahora para hacer su planificación, plan de obras, plan de financiamiento, endeudamiento, todo ese tipo de cosas. Eso ya está en riesgo porque este ministerio les va a quitar esas potestades. Pero lo más preocupante de todo es que el gobierno pretenda manejar los recursos de la seguridad social. Que no nos vean con el cuento de que van a seguir siendo autónomas. No, el asunto es que ellos van a meter las uñas, como siempre lo han hecho en este gobierno, ¿verdad?, de quitarle los recursos a la seguridad social. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que primero, la seguridad social, los recursos de la seguridad social son recursos de los trabajadores, pues. Claro que el empleador también contribuye, pero en función del trabajo del trabajador, pues. O sea, son recursos del trabajador. No tiene el Estado nada que hacer con esos recursos, nada, absolutamente nada. Por último, el IES tiene que hacerlo, que le haga un préstamo como se lo hace a cualquier otra institución, como se lo hace a algún afiliado. Usted quiere tener un préstamo hipotecario, por supuesto, pues paga el interés, pues. También lo puede hacer con el Estado, también lo puede hacer, pero pague los intereses, pues, pero no manejarlos. No manejarlos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que van a poner en riesgo la jubilación de la gente. Van a poner en riesgo la salud de la gente. Van a poner en riesgo los fondos de cesantía de la gente. Van a poner... ¿Prioriza el pago de la deuda externa, asambleísta? ¿Prioriza el pago de la deuda externa? Claro, Pregunto, asambleísta. Esta ley se pretendió aprobarla el año pasado. La Asamblea la archivó. La Asamblea la archivó por inconstitucional. Es decir, porque no cumplía con un montón de preceptos, etcétera, etcétera.
Y por último, no era una ley de carácter económico urgente, era una ley que pretendía cambiar la política económica tributaria del Estado. Y para eso, un gobierno serio, disculpe, me manda un documento bien hecho para que la Asamblea lo discuta a lo largo y ancho del país, con todos los actores, con todos los que se van a beneficiar o se van a afectar, lo que sea, el debate como tiene que ser, sin premuras de tiempo. Así se debate un código de finanzas, un código de tributario, lo que sea, con todo el tiempo para que, y por último, para que todos los bloques puedan pronunciarse, todos los asambleístas de manera ordenada, etc. No al apuro. O sea, lo más criticable es que se hayan aprovechado del COVID, o sea, se hayan aprovechado de la emergencia para decir que esta ley contribuye. No contribuye en lo absoluto, no contribuye en lo absoluto, insisto. Todo la forma económica y todo lo demás, las formas como que se van a ejecutar, eso se ejecutaría a partir del año 2022. Entonces, no contribuye nada en este momento. Entonces, por lo tanto, una ley peligrosa, una ley que no debió haber sido aprobada. Por eso, si el debate se terminó el día miércoles, nos preguntamos por qué se votó hoy día en la mañana, ¿verdad? Porque ya vimos todos los escándalos, todas las cosas que han pasado. Hemos vivido, básicamente, hemos vuelto al estado del terror, al estado del terror. Allá verán qué de culpa tendrán, si serán verdades o no, pero ya ustedes se dieron cuenta todo lo que pasó entre el viernes, entre jueves y viernes, ¿verdad? Con los asambleístas, los amenazaron, metieron presos a sus familiares, etcétera, etcétera. Preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. Bueno, la fiscalía nos tendrá que después rendir cuenta de todo esto. Pero en este momento, justamente para conseguir los resultados que todos vemos hoy día, y como usted bien lo manifestó, Andrés, o sea, todo el mundo, ayer nos acostamos todos preocupados. O sea, qué decepción que asambleístas que son electos por el pueblo, asambleístas que son elegidos por las clases populares, por los trabajadores, por toda la población, ¿no? La económicamente activa, por los jóvenes adolescentes que son mayores de 16 años, por la gente adulta mayor, todos votan por nosotros. Todos votan por nosotros, indistintamente en cualquier provincia que usted sea, digamos, legislador, ¿verdad? Usted se debe a ellos. A usted lo eligen para que defienda los derechos de esa población, no para que digamos, se case mañana con el gobierno de turno y le dé la espalda a la gente. Ya, por eso es importante. No tengo aquí la lista en este momento, pero las redes sociales han hecho un buen trabajo. Celebro, ¿no? Voces del Sur publicó la celebro lista. Así necesitamos iniciativas como estas, ¿verdad? Canales, de todo. Asambleísta, ¿usted cree que, disculpe que le interrumpa, asambleísta, ¿usted cree que tiene que ver la presión del Fondo Monetario Internacional para que se apruebe urgentemente la ley de finanzas públicas? Porque era notorio que el gobierno le urgía aprobar esta ley. En noviembre lo dijimos claramente, esto se va al archivo porque son las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Y ahora lo hemos dicho también, o sea, lo dijimos ampliamente en el debate. Todos sabemos qué son las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Y aquí mi mayor preocupación, porque vi en una cuenta de Twitter, por allí, ¿verdad? De que inclusive habrían hecho, nosotros no pagamos, o sea, el ministro de Finanzas ha mentido tanto, que nos dijo que había pagado solamente 324 millones correspondientes por los bonos soberanos, ¿verdad? A tenedores que están en el país, que son ecuatorianos, que seguramente pues estarán dentro del círculo de amistades que ellos tienen, seguramente. Entonces se paga con qué urgencia, se deja sin un centavo al Estado para que pueda manejar la emergencia. Eso es un acto de estricta irresponsabilidad, es básicamente un crimen de Estado. Eso es un crimen de Estado, que en una pandemia, en una emergencia de tal magnitud que es casi mundial, cuando ya se había pronunciado el Fondo Monetario Internacional, se había pronunciado el Banco Mundial, los organismos de crédito, multilaterales de crédito, se había pronunciado Naciones Unidas. Además, el presidente, inclusive el Pleno de la Asamblea Nacional, en una resolución, los 137 legisladores, bueno, yo no recuerdo si estábamos todos completos ese día, pero todos hicimos una resolución dándole el espaldarazo al presidente, indicándole, presidente, tome la decisión de no pagar esa deuda, déjelo para la emergencia y tiene el respaldo de este pleno. Porque el pleno, de alguna manera, es la representación política de todos los partidos políticos que hay en el país. Es tener el respaldo político. Además, tenía el respaldo de todos los organismos internacionales. ¿Por qué la premura de pagar? ¿Por qué la premura de pagar?
Y entonces nos mienten de que solo habían pagado 324 millones de dólares. Ahora las investigaciones resulta que han pagado cerca de 1.300 millones de dólares. O sea, nos dejaron completamente sin plata y se han comprometido ahora en septiembre a hacer otro pago. Cuando aquí todavía la gente ni siquiera se han preocupado de darle los famosos kits a toda la población. Los famosos kits pues, se están entregando de manera parcializada, donde el aspirante a asambleísta, ¿verdad? Para las próximas elecciones tiene algún amigo para que le haga la campaña en el barrio, ahí están entregando. Pero la mayor parte de la población la han dejado completamente abandonada. No le han asistido en medicina, medicamento, alimentación, protección, de nada. Entonces, eso es un delito. Por eso nosotros, más allá de que le dijimos no a esta ley, hemos también planteado el juicio político al señor Martínez. Martínez no puede estar ahí. O sea, los ecuatorianos no le tenemos confianza. Porque este señor, ¿verdad? Este señor fue asesor del comité empresarial. Él está trabajando para el comité empresarial. Él no tiene ningún empacho en viabilizar las recetas que les dio el Fondo Monetario Internacional. Porque él fue el que promovió esos acercamientos y se comprometió. ¿Cuáles son las otras bancadas, asambleístas, disculpe, cuáles son las otras bancadas que se suman a la petición de la Revolución Ciudadana para llamar a juicio político al ministro Bueno, a ver, Richard primero quiero Martínez? decirles que ya nosotros hicimos esa petición. Se ha sumado, por ejemplo, tengo entendido también que la Comisión en Pleno de Educación, la Comisión de Educación en Pleno, usted sabe que una comisión tiene legisladores de varias bancadas, también hizo una petición y tengo entendido también que los socialcristianos también lo están apoyando esto, ¿no? Yo creo que tendríamos los votos para eso, pero insisto, o sea, este señor no debe estar, es imposible, siempre el gobierno tiene que manejarse de manera neutral, el gobierno es para todos, no puede estar parcializado, no podemos tener una persona que esté pensando de esta manera, de una manera tan irresponsable, casi criminal, ¿verdad? Criminal, mejor dicho, y que esté dejando al Estado sin plata para que el Estado no pueda básicamente hacer lo que tiene que hacer, haber atendido, imagínense, haber lanzado a los médicos sin guantes, sin mascarillas, sin medicamentos, sin protección. Entonces, toda o sea, yo no es que estoy con esto culpando al presidente Moreno del coronavirus. O sea, el coronavirus es un virus, o sea, que no es, pero la manera irresponsable como han manejado la crisis es de su completa responsabilidad. Y este ministro de Economía es el que tiene la mayor responsabilidad porque fue el ministro que no le asignó los recursos al Ministerio de Salud, le asignó lo que le correspondía por el mes de marzo, abril, pero no le incrementaron para la emergencia, no le dieron recursos para la emergencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es un tema que tenemos que resolverlo. Y ojalá que ahí queremos ver también nuevamente que la ciudadanía esté atenta para ver quiénes son los que protegen a esta gente que tanto daño le ha hecho a la población, a la ciudadanía, los sigas protegiendo y que ese juicio político a lo mejor no pueda pasar. Ese juicio político debe pasar en memoria de las personas que perdieron la vida, en memoria de todos los que están en su casa, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy no han recibido absolutamente nada de nada, ni medio centavo partido por la mitad. Un país petrolero, un país donde pagamos impuestos. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué la venta de recursos naturales que tenemos, que nos pertenecen a todos? O sea, para que solamente esos dineros se recauden y se los den a los grupos oligárquicos y la población quede completamente desprotegida, ¿verdad? Cuando es la que mueve la economía. Si los empresarios tienen plata, perdóname, pues es por el consumo, por las compras que hacemos todos, ya sea de productos o de servicios. A mí no me venga a decir que Porta se enriquece por tal, Claro se enriquece por tal. Es por la cantidad de contratos que hace con los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Somos nosotros, pues, los de a pie. Son los ciudadanos de la clase popular, la clase media. Este gobierno no ha defendido. Por lo tanto, esta gente se tiene que ir a la casa. Es decir, y por último, el hecho de que se vayan por su propia cuenta, como ya están haciendo algunos que se están bajando, eso no quita también que la Asamblea cumpla con sus obligaciones, hacer el juicio político, dejarlos blindados para que esta gente no puedan ser funcionarios del Estado por lo menos un par de años, darles ese castigo, ¿verdad? Que la gente esté clara, ¿verdad? Que aquí ya no hay espacio para más corrupción. ¿Con qué entusiasmo yo hago mis aportaciones para la emergencia? Si un gobierno que ni siquiera ha manejado con responsabilidad los recursos de la gente, la corrupción campea por todos lados. Vaya, mire todo lo que pasa, la sinvergüencería, la forma como han entregado hospitales a los asambleístas y a tanta gente. Entregándoles, ¿para qué? Para que esa gente ponga ahí contratistas, ponga gerentes que creo que ni el caso le hacen al ministro, le hacen caso al asambleísta. Lo que el asambleísta dice, eso es lo que se hace. Esta empresa es la que tiene que comprar. Esta empresa es la que tiene que abastecer tal cosa. Son los amigos, es decir, una corrupción tremenda. ¿Cuánto dinero se escapa ahí?
Solo póngase a pensar nomás, este asesor de este señor que lo encontraron como más de $1 millón. Esa es la plata que necesitamos. Sin embargo, está en los bolsillos de esta gente pilla. Y eso, digamos, ahí está la fiscalía. Bueno, que por fin ahorita, ojalá queremos ver los resultados hasta las últimas consecuencias. Que no sea solamente por la amenaza de los votos, sino que sea realmente porque hay que hacer justicia, hay que ponerle un alto a esto porque realmente desconcertado. La gente en la casa no ha recibido alimentos, no ha recibido absolutamente nada. Ofrecieron un bono que no sé qué y no sé cuánto hasta el día de hoy. A la población no le han dado básicamente, ¿verdad? La gente votada. Y tras eso ahora le van a precarizar el trabajo, le van a reducir su jornada laboral, le van a poner contratos emergentes, les van a hacer un montón de cosas, todo en perjuicio de la gente. ¿Dónde está el gobierno? Los ministros tienen que defender a la población, para eso están allí. Yo no es que estoy con esto por si acaso en contra del empresario. Nuestro discurso, inyecten liquidez a las empresas. Ese fue nuestro otro postulado, ¿verdad? Recauden, inyecten, den facilidades. La banca tiene ahí como cerca de $12.000 millones. El presidente de la República no necesita de una ley para bajar los intereses, bajar los costos bancarios. Estos señores que se han enriquecido, 2019 fue un año de crisis. Solo el Banco Guayaquil y el Banco El Pichincha duplicaron sus patrimonios. ¿Cómo así fue un año de crisis? Porque el alto costo bancario está básicamente ahí, ¿verdad? A discreción. El gobierno tiene que en este momento tomar una postura, ponerse la camiseta y proteger a todos. Proteger a los trabajadores, proteger a las empresas. Las empresas no tienen necesidad de estar pidiendo que se les rebaje a la mitad la jornada laboral. Eso no ayuda. O sea, no es que vamos a salir de la crisis porque un trabajador en vez de trabajar 40 horas trabaja 20. Si trabaja 20 hay menos producción, para que se dé cuenta de lo equivocado que están. Si hay menos producción, dígame, pues ¿cómo van a salir del bache? Un trabajador que gana la mitad del salario básico, ¿cómo va a salir del bache? Es decir, son medidas completamente descabelladas para que se dé cuenta de que el equipo económico del gobierno de Moreno no tiene idea de lo que están haciendo. Porque los banqueros le dicen una cosa, eso hacen. Los grupos empresariales le dicen otra cosa, eso hacen. Y el fondo le dice otra cosa y eso hacen. Es decir, aquí no hay una política. Aquí es los grupos de poder tejiendo con hilos del poder, ¿verdad? Así es. Y el gobierno como títere, ¿no? Dejándose manejar ahí. Eso es lo que tenemos, eso es lo desconcertante, y por eso nosotros creo que tenemos razones más que suficientes para ponernos del lado de los ciudadanos y haberle dicho no a estas dos leyes. Para entrar en un espacio de reflexión, ya para ir finalizando, asambleísta, tuvimos invitado también a dirigentes estudiantiles, tantos aquí, dirigentes de aquí, de Guayaquil, en Quito. Ellos nos manifiestan que parece que todo fuera fraguado, por decirlo de una manera, de que le recortan el presupuesto o intentaban recortarle el presupuesto a las universidades públicas. Sabemos que sin presupuesto las universidades no hay inversión para investigación, para revistas científicas, no hay cupos a las universidades, si no hay cupos en las universidades, no hay una sociedad, no hay jóvenes que se estén educando, preparando. Al no haber preparación, no hay desarrollo, no hay innovación en el país. Lo que hay es lo que puede haber son mano de obra barata para que se beneficien los empresarios. Entonces, todas esas reflexiones han intentado, bueno, llegaron los compañeros dirigentes que le hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos. Y también sumando hace 3 días, en Guayaquil, estudiantes también, no solo estudiantes, jóvenes, trabajadores, adultos mayores salieron a hacer un plantón pacífico y fueron reprimidos de una manera violenta por parte de la Policía Nacional. Entonces, es notorio, asambleístas, que quieren acabarnos con los derechos de los ecuatorianos, que en este siglo todavía es discutir derechos. ¿No piensa usted que es retroceder? Esto lo digo para que se desconcierten, ¿no? Estas luchas estas luchas son permanentes, estas luchas no son solamente de ahora. Por eso es que yo, sinceramente, me siento tan decepcionado, porque usted no sabe lo que ha costado que esos trabajadores, los estudiantes, todos, ¿no?, tengan sus derechos. Los derechos no cayeron del cielo, por si acaso, ¿no? Los derechos no se los dio ningún gobierno bondadoso. Los derechos laborales no se los dio ningún empresario bondadoso.
Esos derechos los trabajadores, los estudiantes y toda la ciudadanía los ha conseguido batiéndose en las calles, dejando sudor en las calles, dejando sangre en las calles y hasta dejando su vida en la calle. Esos derechos no son dádiva. Esos Así derechos no es. son dádiva. Vaya, pues pregunta, revise la historia, cuántas manifestaciones estudiantiles para tener acceso libre a la universidad y tener los recursos que los jóvenes necesitan. Tener una universidad acorde a lo que ellos necesitan, como un espacio para poder crecer, desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así lo mismo también con los trabajadores, es decir, ningún derecho, ningún derecho. Hay gente que se queja, hay veces, de las huelgas, de las manifestaciones, que reprime. Ojalá que esa gente, así como reprime y que no está de acuerdo, no utilice ningún derecho. Porque eso es lo que cabría, ¿verdad? Si es que son coherentes. El que rechaza una manifestación, una huelga, una protesta, pidámosle también que renuncie a todos los derechos, porque esos derechos que él tiene los consiguieron a través de esas manifestaciones. Así se consiguieron los derechos. Entonces, que renuncien, por ejemplo, a tener una educación gratuita, que renuncien a trabajar solo 40 horas, que se lance pues sin ningún derecho a enfrentarse a un empleador, para que viva lo que se vivía en la edad antigua, en la edad media, ¿no? Donde lo que recibiera un pequeño estipendio y trabajaba todo mientras se pudiera ver, sin comida, sin nada. Así se han ido conquistando los derechos, por lo tanto esos derechos hay que hacerlos prevalecer. Insisto, no son dádivas de las constituciones, ni tampoco son dádivas de los códigos, ni de los asambleístas que se sientan a redactar esos códigos. Esos derechos se los ganó la gente y hoy día a los estados les corresponde defenderlos, porque para eso hay constituciones, para eso hay leyes, para que por lo menos el gobierno se preocupe de que eso no se vulnere. Es posible que a estas alturas del camino estemos discutiendo, ¿no? Recibiendo todos los días noticias decepcionantes, que le quitan el bachiller internacional a los jóvenes o adolescentes que están en los colegios secundarios. ¡Qué vergüenza! El bachillerato internacional, que es una posibilidad de que el estudiante, por supuesto que va a estudiar más, se va a preparar mejor. Ese bachiller va a tener mejores opciones. Debería ser para todos. Sin embargo, no se está pensando para todos. Se está pensando en cómo se lo quito. Pretender quitarle 100 millones de dólares a la educación superior, a sabienda que esa es el espacio que nos va a garantizar de que los ciudadanos, garantizar su futuro, la profesión, y que el Estado debió darle más bien, en vez de quitarle, darle más recursos. Haber eliminado las becas, los problemas que tienen ahora los becarios, ¿no? Qué vergüenza, créanme, solo esta gente, ¿verdad? Yo no siquiera quiero decir el país, porque nuestro país, Rafael Correa en 10 años demostró de que somos gente muy optimistas, somos gente trabajadoras, somos gente de punta, somos gente que no le hacemos mala cara a los retos, a los desafíos. Somos gente desafiante, somos gente trabajadora. Pero qué gobierno el que nos ha tocado. Qué vergüenza de gobierno. Qué gobierno medieval. O sea, un gobierno que no tiene idea de lo que hacen, de lo que son sus atribuciones. Un gobierno que solo ha utilizado el poder para desaparecer a la revolución ciudadana, para perseguir a todos los que piensan diferentes que él. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Verdad? Ahí ha utilizado todos los recursos. Yo lo que quiero decirles es que hemos tenido 3 años de este gobierno. Siguen con la cantaleta de que Correa es el responsable, de que nos dejaron endeudados, cuando realmente en este gobierno es que nos hemos sobreendeudado. Hemos tenido el petróleo a buen precio, salvo de marzo para acá, que se fue, digamos, hacia abajo el precio del barril de petróleo. Pero ¿qué pasó antes? Teníamos sobreprecio. Si se ponía en el presupuesto de que estaba facturado, por ejemplo, a 51,30 centavos, el gobierno siempre lo vendió a 70 y 80 dólares. ¿Dónde está el sobreprecio? Yo le pregunto a los ciudadanos que me digan dónde está 1 kilómetro de carretera construido por este gobierno. ¿Dónde está la escuela, el centro de salud, el hospital que hicieron en este gobierno? No han hecho absolutamente nada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de los impuestos que pagamos todos? ¿Dónde está la plata de todos los recursos naturales que se venden, que se exportan, etcétera, etcétera? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están los recursos que se generan por las exportaciones y las importaciones? ¿Dónde está todo eso? O sea, aquí no hemos tenido absolutamente nada. Lo que hemos visto es un desmantelamiento del Estado, sobre pretexto del Estado obeso, criticando a Correa para desaparecerlo a Correa, cuando lo que han hecho es que lo han empoderado más. Pero bueno, gracias a esa campaña tenemos un buen candidato, tenemos un buen líder.
que es referente a todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero sobre pretexto de eso, solamente por desaparecerlo políticamente, para denigrarlo, para que la gente lo odie, ¿verdad? Se han armado todos estos discursos baratos, discursos que no tienen ningún sustento. Lo peor de todo, condenarlo, sin haber demostrado absolutamente nada, nada, nada en el juicio. O sea, todo eso hay que rechazar. Es una deuda que la tienen ahí, ¿eh? Es una deuda que yo sé que el pueblo no la va a olvidar. O sea, téngalo clarísimo. Por lo tanto, nuestra solidaridad y decirle a los estudiantes universitarios que sí, no es de ahora, de toda la vida los derechos se han peleado en las calles. Y esta ocasión no puede ser la excepción también. O sea, hay que seguir peleando, es decir, no hay que dejarse arrebatar lo que se ha conquistado, ¿no? Es un derecho legítimo. La gente tiene derecho. Yo no estoy llamando aquí a la gente que vaya a hacer desmanes. Un letrero bien hecho, devuélvenos el dinero. Necesitamos el dinero para educarnos. Son manifestaciones ciudadanas legítimas aquí y en cualquier parte del mundo. Cuidado por hacer esta declaración, me van a decir mañana de que estoy haciendo un llamado. No, hagan. Todos tenemos derecho a hacerlo, ¿verdad? La misma Constitución nos garantiza. Por supuesto, son derechos constitucionales. Es decir, no hay que dejarse quitar nada, hay que luchar. Esto es una pelea. Y por eso yo le decía al comienzo, no es para decepcionar. O sea, no es el hecho de que venga un gobierno progresista, deje política, las demás la van a respetar. Cuando ese gobierno progresista que salga, vendrán otros que vendrán a implementar las políticas rapaces que han impuesto siempre, ¿verdad? Esos estados donde los estados no hacen nada, como el de ahora, ¿qué nos brinda el estado que tenemos ahorita? O sea, no nos brinda. Anteconstitucional es quitarle plata a la educación superior e invertir en armamento para la policía, equipar para la policía y a los militares, que parece que es para preparar y a la represión de las marchas. Hay varias cosas que hay que analizarlas bien. Acaban de firmar otro estado de sección por 30 días más. ¿Qué quieren? La población que no salga a la calle a reclamar.